Como decíamos en otros editoriales, la pobreza genera delincuencia y la delincuencia a su vez genera inseguridad que afecta a la economía generando pobreza. Lo que hoy vemos en Ecuador es el producto del aumento de los niveles de pobreza aprovechado por el crimen organizado con la venia de funcionarios corruptos para extender su poder y su dominio. Ecuador es un país de 18 millones de habitantes, en 283.000 kilómetros cuadrados, localizado en una zona estratégica tanto para la geopolítica como para el tráfico de drogas y armas hacia y desde Europa y Estados Unidos. Hasta el 2017, Ecuador era el país más seguro de la región y uno de los que más exitosamente había logrado bajar los niveles de pobreza. Para ese año, el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 5.8 y el índice de pobreza en las zonas urbanas promediaba un 23% según las cifras y estadísticas oficiales. El índice en las zonas rurales era de un 40%. 7 años después, Ecuador es el cuarto país del hemisferio con mayor criminalidad, con un índice de homicidios de 46 por cada 100.000 habitantes y con niveles de pobreza de 25% en las zonas urbanas y de 70% en las zonas rurales. Actualmente tienen parte del control del país 3 grupos delictivos que conforman un ejército de más de 30.000 efectivos al servicio del narcotráfico. Estos grupos actúan como socios de los grandes carteles colombianos y mexicanos en el transporte y distribución de drogas. Según la Organización Mundial de Aduanas, desde el 2021, más de un tercio de la cocaína incautada en Europa proviene de Ecuador. Para algunos medios de comunicación, famosos por sus posturas de anticomunismo patológico, el crecimiento del crimen organizado en Ecuador vino como consecuencia del retiro de la base militar norteamericana de Manta durante el gobierno de Rafael Correa, lo cual es una gran mentira, pues la base fue retirada en el 2008 y Correa gobernó hasta el 2017, manteniendo la delincuencia y la pobreza en los niveles más bajos del continente. El desastre vino tras la ascensión al poder de Lenín Moreno en el 2018, uno de los personajes más abominables y corruptos que ha dado a la región. Moreno, siguiendo una línea política neoliberalista como la que quiere implantar Javier Milei en Argentina actualmente, eliminó decenas de ministerios y departamentos estatales, entre ellos el Ministerio de Interior, que tenían que ver con la seguridad ciudadana. Los recortes en servicios públicos y asistencia social, así como los de la agricultura, elevaron los niveles de pobreza en el campo, lo que sirvió como caldo de cultivo a las pandillas para reclutar jóvenes para sus ejércitos ilegales. Las numerosas desregulaciones del sector privado en la economía, especialmente en el sistema bancario y las aduanas, y el hecho de que el dólar en ese país es la moneda oficial, convirtieron a Ecuador en el paraíso operativo de exportación y de lavado de dinero para el narcotráfico internacional. El gobierno perdió tanto el control sobre el país que no podía controlar a los delincuentes aún dentro de las cárceles, y mucho menos lo podía hacer con los que se encuentran en las calles. Así se originó lo que tenemos hoy, un país secuestrado por el crimen organizado, cuyo gobierno se ve obligado a establecer un estado de guerra para recuperarlo. El ejército ecuatoriano tiene 43.000 efectivos y los delincuentes algo más de 30.000. Ojalá que el gobierno pueda ganar esa guerra y que Dios proteja al pueblo ecuatoriano.